¿Qué tal, chicos? Excelente mañana. Quiero empezar esta explicación preguntando por qué. ¿Por qué vamos a estudiar lo que vamos a estudiar? Resulta que antes de decir el tema que vamos a tratar, les daré algunas pistas. Cuando una persona quiere conocer una situación de forma muy profunda, es importante que esta persona pues conozca algo que se llama contexto, ya que si la persona no conoce el contexto, todo lo que aprenda, es decir, todo lo que conozca, ¿qué pasa? No sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque resulta que si la persona que aprende algo nuevo no conoce el contexto, esta persona lo va a aplicar mal. Lo va a aplicar mal porque lo interpreta mal. Ejemplos concretos. Aquí en Ecuador se dio una ley en el tiempo de Don Rafico, de San Rafico, de Don Rafael, donde se permitía cierto consumo o que las personas porten cierta cantidad X de droga, ¿cierto? Resulta que esta ley era una ley aplicada en Latinoamérica. No era una ley que se aplicó nunca en Latinoamérica. No tenía un antecedente regional. Esa ley donde se había aplicado, se había aplicado en la Unión Europea. En la Unión Europea. Y resulta que vino Don Rafico, que él había estudiado por allá, en Europa, y vino aquí a la realidad de nuestro país, en función de nuestra cultura, quiso aplicar una ley que no tenía un antecedente y eso que conllevó problemas graves. Y fue una de las situaciones sociales que las personas le recriminaron todo su periodo. ¿Qué le faltó a Rafael? Lamentablemente le faltó conocer bien el contexto local. Porque esa ley es en función de un contexto. El contexto se divide en ámbitos. Y los ámbitos son, ¿qué cosa? Son las esferas sociales de cada localidad. Entonces, este problema, ¿por qué se originó? Porque Don Rafico no conocía el contexto, ¿ya? Pero si nosotros queremos sacar un hiperónimo sobre contexto, el hiperónimo de contexto sería la lingüística. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en este momento. La lingüística. Resulta, chicos, que la lingüística, ¿qué es la lingüística? ¿Qué será? ¿Qué será la lingüística? En este momento pondré pausa al video y empezaré a preguntar qué conocen o qué saben sobre la lingüística. Bien, chicos, la lingüística es la ciencia que estudia, ciencia o disciplina que estudia la
comunicación, y por ende estudia los idiomas o también llamadas las lenguas. Pero si nosotros queremos ir aún más arriba y conocer cuál es el hiperónimo de lingüística, nosotros nos centramos en la semiótica. Aquí, en la semiótica. Es así que el estudio o el tema de la clase de ahora será la semiótica y la lingüística en la comunicación. Es el tema de la clase. Bien, chicos, vamos a colocar aquí semiótica. ¿Qué será la semiótica? La semiótica es la ciencia que estudia los signos en general. Los signos. Claro está que cuando digo signos me refiero a las convenciones que las personas usan para poder comunicarse. Pondré ejemplos. Un signo podría ser el semáforo. El semáforo con sus luces. ¿Esto resultó como un acto espontáneo de la naturaleza o fue una convención social para que en todo lugar estén los tres colores en el semáforo? ¿Será acto de la naturaleza o será una convención social? Sí, es una convención social. ¿Qué estudia los signos entonces? La semiótica. Los signos no solo como decir, por ejemplo, signos, los signos, entonces hablamos de las letras. No, más allá de las letras, los signos en general. Los números, las letras, los sonidos, los gráficos, lo que se use para comunicarse, estudia la semiótica. Y lo que estudia los signos comunicativos del lenguaje humano, es la lingüística, ya que en la semiótica se estudia todo lo que se ha usado para comunicarse, y no solo en el plano humano, sino también en el plano de la naturaleza, es decir, un pajarito con otro pajarito, por ejemplo. Pero la lingüística se centra en el estudio en cuanto a las personas. ¿Ya? Entonces, en función de ello, nosotros vamos a ver un gráfico donde vamos a conocer una clasificación muy breve de esto. Después de ello, pondré un video donde vamos a ver la importancia del contexto, la importancia de la sintaxis, pero no en un libro, sino en una escena de una película muy conocida. Entonces, aquí tenemos, en la parte superior tenemos los conceptos y en la parte inferior tenemos, en este caso, la explicación, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es la fonética? La fonética es la disciplina de la lingüística. Todo lo que está aquí serían disciplinas o subdisciplinas de la lingüística. La fonética es la disciplina de la lingüística que estudia los sonidos del habla. ¿Ya? Del habla. La fonología estudia los fonemas. La fonología. La morfología estudia las palabras. Por ejemplo, las categorías gramaticales es un estudio morfológico. ¿Ya? La tilde normativa sería un estudio morfológico. ¿Ok? De ahí tenemos la sintaxis. La sintaxis estudia las frases y oraciones.
¿ya? Pero también la sintaxis es usado para la elaboración de las películas de drama, dramáticas. Voy a explicar el porqué en un momento. Tengo aquí la semántica, es el significado literal de cada frase y de cada oración, y la pragmática, el significado en el contexto del discurso. Para una persona que no hable español como lengua nativa, es muy difícil aprender la pragmática, porque resulta que una palabra aquí en Ecuador tiene un significado, en Perú tiene otro significado. Por ejemplo, la palabra pendejo. La palabra pendejo aquí en Ecuador es algo ofensivo, pero en Perú decir ese tipo es pendejo es como decir ese tipo es muy sabido, ese tipo es muy así como que muy guau, ¿ya? Tienen una connotación totalmente distinta. Eso es pragmática, en función del contexto, ¿ya? Ahora sí, voy a explicar brevemente por qué es útil estudiar esto. Resulta que si una persona quiere, por ejemplo, entre muchas profesiones, estudiar para ser un policía, un detective, el detective debe saber unir pistas. Y para unir pistas, ¿qué usamos? Usamos la sintaxis. Ya voy a explicar el por qué. Unir pistas y crear y tratar de que esas pistas tengan una coherencia cronológica en un contexto es en función de la sintaxis con la pragmática. Es decir, que un detective usa para poder recrear un asesinato, entre otras cosas, usa mucho la sintaxis. Tal vez ellos no lo conozcan, o tal vez sí, lo más seguro que sí lo conocen, en teoría. La sintaxis con la pragmática. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Porque resulta que la sintaxis es en sí la relación lógica, lógica, la relación lógica que hay entre las palabras, ¿ya? Y si esto lo llevamos al plano de las escenas, sería que la sintaxis es la relación lógica que hay entre las pistas o entre los indicios, ¿ya? Entonces, la sintaxis son aquellas frases o aquellas pistas que el detective tiene que ir armando y saber qué fue o qué es lo primero. En función de ello, el detective necesita tener algo que lo expliqué al principio. ¿Qué será? Contexto. El detective necesita tener contexto, porque si no hay contexto, todo pierde sentido. Si las pistas solo son pistas, pero no hay una interpretación total de lo que pasó, no hay hipótesis, resulta que son pistas sueltas y lógicas que no tienen unión entre la una con la otra. Interpretar las pistas en función de un contexto se llama pragmática. Primer ejemplo del por qué es importante conocer esto.